aplicación? No. Primera opción de la aplicación frente a la cama. Ceftriaxona. Professora, Sí. durante a gestação, o uso do IBL é indiferente ou Es indiferente. Si es que haga la inyección que debería cubrirse con eso, lo puedo usar sin problema. Entre los antibióticos son los que menos tienen efectos adversos en el perro, por eso se eliminan en su mayoría por la orina, los medicamentos también. La metabolización, o sea, muchos de ellos se eliminan bien por la bilis, por eso también se usan en procesos infecciosos de la parte biliar, para el caso de colecistitis, por ejemplo, se eliminan este grupo de medicamentos también para las patologías biliares porque se eliminan bien por la bilis. Los antibióticos del grupo de los metabolitos producen algunas alteraciones justamente por este motivo. Al infiltrarse por la bilis, pueden producir algunos efectos adversos, pueden modificar la flora intestinal. Y entonces al modificar la flora intestinal, ¿qué hace? Modifica lo que es normal. Entonces, ¿qué aparece? Puede aparecer diarrea en el paciente, porque modifica lo que habitualmente hay, puede ser otro tipo de gérmenes y también puede producir alteraciones en la población. ¿Qué relación tiene la coagulación con la flora intestinal? Modifica o metabolismo, identificação das bactérias. Acá la producción de vitamina K. La producción de vitamina K. Las bacterias de la flora intestinal son encargadas también de la producción de vitamina K. Entonces, una vez que se altere por los antibióticos, la flora intestinal se puede producir alteraciones de la coagulación y cuadros de exposiciones típicas también. Son efectos que se pueden ver principalmente con los antibióticos que se eliminan mucho por la bilis, que se van a eliminar por la materia fecal. El imipenem es un antibiótico que tiene un efecto que es bastante particular. El imipenem, que es carbapenémico, se hidroliza por una enzima del riñón. Solo el imipenem, meropenem no, ertapenem no, ninguno de los otros se hidroliza por la acción de la enzima del riñón. El imipenem sí. Y al inicio estaba una foto compuesto de del imipenem con este compuesto que enseguida te voy a decir que es cilastatina.
Las contraindicaciones y los efectos adversos entre las penicilinas y cefaloporinas, lo que más hay en reacción cruzada y de ello lo que hay más efectos documentados. Las carbapenémicos también tienen algunos efectos adversos. Los monobetámicos son los que no, digamos, no se escribieron de ellos efectos adversos. Y la reacción más frecuente, o sea, la reacción más conocida por la penicilina es la hipersensibilidad, la alergia, la anafilaxia, más frecuentemente por la penicilina. Eso es lo que más se puede ver, neurotoxicidad, pero generalmente es difícil eso. Eso se ve solo cuando hay una concentración alta, o sea, generalmente en procesos benignos lo que se puede ver. Pero así habitualmente no, porque habitualmente pasa muy poco la barrera macrocefálica, solo llega a atravesar cuando está inflamado la meninge. La diarrea sí es frecuente, que se ve por la alteración de la penicilina, y esos son los efectos que más frecuentemente producen la penicilina, la amoxicilina, por ejemplo, puede producir mucha diarrea en los pacientes. Después, penicilina, la alteración de gases intestinales son principalmente diarrea, lo que quiero que recuerden más. Ya es más frecuentemente diarreas por alteración de la flora. Esa alteración de la flora también puede hacer que, o sea, la alteración de la flora, por lo que se altera esto, se produce la diarrea y las alteraciones de la población. Y esa alteración de la flora puede hacer que prolifere microorganismos que normalmente no hay, por ejemplo, el Clostridium difficile, que producía qué enfermedad, no recuerdo cómo se llamaba, colitis ulcerosa, que produce mucha diarrea en el paciente. El paciente que está recibiendo mucho antibiótico y presenta diarrea es un diagnóstico a descartar. Tiene que buscarse una vez el Clostridium. ¿Y recuerdan cómo se detectaba? ¿Cómo se detectaba el Clostridium? Se busca la toxina en materia fecal. Se busca toxina A, toxina B en la materia fecal. Después, son muy frecuentes. Las reacciones de las cefaloporinas también reacciones de hipersensibilidad, con lo que más hay probabilidad de reacción cruzada es con las entre penicilina y cefaloporinas. Hipersensibilidad ahí. Algunas cefaloporinas producen intolerancia al alcohol. Se ve con algunas nomás esto. Y eso saben o recuerdan por qué motivo se produce. Igual produce ese efecto las cefaloporinas. Las cefaloporinas son una de las sustancias que producen ese efecto, es el disulfiram. ¿Recuerdan el efecto disulfiram o el efecto antabus? En la metabolización del alcohol nosotros tenemos dos enzimas, la alcohol deshidrogenasa y la aldehído deshidrogenasa. Cuando se produce la acción de esta enzima, ahí se forman aldehídos. Y para que se metabolice completamente el alcohol se tiene que tener acción esta enzima. Y hay algunas sustancias como el disulfiram que bloquean la acción de esta enzima, entonces se acumulan aldehídos que son responsables del efecto de resaca del alcohol. El disulfiram, cefaloporinas, algunos antifúngicos y el metronidazol, algunas de las sustancias que tienen este mismo efecto. Entonces, es como si el paciente toma su antibiótico y
También pueden haber fenómenos neurológicos generalmente que se ven por alteración de alguna línea, o sea, alteración de plaqueta o alteración también de la vitamina K, que es producida por alteración de la flora intestinal. Entre los parapelépticos también pueden haber reacciones de hipersensibilidad, pero es menos frecuente con los parapelépticos. O sea, más frecuente que el paciente que es alérgico a la penicilina reacciona a la cefalosporina. A los parapelépticos puede ser, pero menos frecuentemente. Y el efecto que produce el INIPEN, es lo que quiero también que recuerden, probablemente el efecto de la cilastatina es responsable de algunos, la acción de la cilastatina es responsable de algunos de los efectos adversos que se ven con los antihipertensos, que suelen ser convulsiones y también vómitos, por ejemplo, en el paciente. Porque se ve ese efecto con imipenem y cilastatina y no se ve con los parapelépticos. Entonces, probablemente esa asociación que es necesaria para prolongar el efecto de los parapelépticos es responsable del efecto que se ve con la administración de la cilastatina. O sea, o álcool também pode inibir a ação do antibiótico? Interfiere un poco en la acción porque los dos generalmente se metabolizan en el hígado, ¿verdad? Puede interferir un poco en la acción. Puede disminuir la efectividad. Sí, la efectividad también. Prof, essa cilastatina seria uma estatina? No. Es un compuesto que lo único que hace es inhibir a la enzima que está en el riñón, pero no es una estatina. No tiene también acción antibiótica, es solo un compuesto que produce la inhibición de la enzima a nivel renal. Y se cree que es el responsable de las condiciones que se producen por imipenem y de algunos efectos adversos que se producen con imipenem, porque esos efectos se vieron con imipenem y no se vieron ni con meropenem ni con el papel. Doutora, qual seria então o efeito mais frequente também? Convulsiones. Convulsões. Se tiene que hacer lento en el paciente y generalmente disminuye la incidencia. Con los monobalsámicos, por tener su estructura química diferente a las otras, no se ve efecto, no tiene reacciones cruzadas y tampoco se vieron reacciones adversas por los monobalsámicos. Entre todos el que tiene la estructura más diferente. Recuerden que vimos que era parecido al que veía entre penicilina, cefalosporina y parapelépticos, su estructura química era parecida y la estructura de los monobalsámicos es mucho más diferente. Entonces la reacción cruzada no se ha descrito en reacción cruzada ni reacción de familia de los pacientes que reciben los monobalsámicos. Entonces tienen las particularidades. Solo cubre negativos, solo cubre aerobios, solo se administra por vía parenteral y no se encontraron reacciones cruzadas ni efectos adversos por los medicamentos. Sobre las aplicaciones terapéuticas, son antibióticos que se siguen utilizando en la mayoría de los procesos infecciosos. Casi siempre vamos a elegir un beta-lactámico como primera opción en los procesos infecciosos. Cuando se buscan otros medicamentos para el paciente no puede recibir, por ejemplo, un paciente alérgico, pero casi siempre en procesos infecciosos de la comunidad, procesos infecciosos en particular, casi siempre se opta por beta-lactámico. De la comunidad me refiero a alguien que viene con un proceso, la neumonía, por ejemplo, la neumonía, la faringoamigdalitis, una infección urinaria, un paciente que no está internado, casi siempre se elige alguna cefalosporina, una beta-lactámico como tratamiento. Cuando se eligen otros, el paciente es alérgico o pensamos que puede ser resistente a algún tipo de medicamento. La mayoría de las bacterias gram positivas, la parte toral para arriba, la mayoría de las bacterias a partir de la parte intestinal responden a los
generalmente si es que no tiene buena cobertura sobre el neuromio se suele asociar, pero también se usan las cefaloporinas. O en el caso de que sean cuadros más graves, la piperacilina o los carbapenémicos. Para el proceso de la parte urinaria también usan los antibióticos del cuadro mecánico, generalmente cefaloporinas. Los que son no es la primera generación, generalmente, o sea, la penicilina más nueva, o sea, más vieja, o la cefalosporina de primera generación, no sirven mucho para la infección urinaria. ¿Por qué puede ser eso? ¿Qué tipo de gérmenes, qué tipo de bacterias produce infección urinaria principalmente? Tiene que ser una cefalosporina de segunda o tercera generación, por eso, o tiene que ser otro tipo de penicilina. Pero para procesos medidos le dije secrecionales con niñas en personas. Para hemodialisis y procesos otípicos también puede usarse amoxicilina con IBL para cuadros de la parte digestiva, colicitis, porque también se usan generalmente y asociados con los medicamentos. Lo que son más antiguos, lo que entienden es que suelen tener mucha resistencia, ¿verdad? No sirven más mucho los medicamentos que anteriormente se utilizaban para algunos procesos infecciosos. E. coli, por ejemplo, desarrolló mucha resistencia, entonces anteriormente se podían usar esto para procesos por E. coli, pero actualmente ya hay bastante resistencia también, entonces se pueden usar antibióticos, pero otros medicamentos. Sirven para casi todos los procesos infecciosos, amigdalitis, otitis, sinusitis también, infecciones respiratorias, neumonía de la comunidad, neumonía intrahospitalaria. Solo que ahí va a variar nuestro antibiótico, va a ser un antibiótico de un espectro mayor. Neumonía, broncoaspiración, casos de bronquitis. Dijimos que pasa bien a casi todos los tejidos. También suele servir para casos de artritis séptica, para casos de osteomielitis, irritación ósea, articular. Para la mayoría de infecciones de piel también tiene muy buen efecto. Erisipela, celulitis, para la meningitis, para el acceso cerebral. Solo que en esos casos, cuando pensamos que ya hay anaerobios, generalmente hay que combinar. Procesos urinarios, procesos ginecológicos, la enfermedad pélvica inflamatoria también, alguna de las enfermedades de transmisión sexual, ahí suelen servir bien las penicilinas, para procesos de tracto digestivo, endocarditis, infección autoinmune. Hay casos donde la dosis tiene que ser mayor y el tiempo mayor. Tratamiento de la meningitis, por ejemplo. En el caso de las septias, por ejemplo, la dosificación. En el caso de una neumonía, la dosificación suele ser 1 gramo cada 12 horas, o algunos prefieren 2 gramos cada 24 horas. En el caso de procesos que son considerados más delicados o más graves, la dosis suele ser el doble. Para la meningitis suele ser 2 gramos cada 12 horas. Entonces se dobla la dosis que tiene que recibir. La endocarditis, cuando se van a tratar, también necesitan dosis